este lindo día con mucha alegría y ganas de seguir aprendiendo. Recuerda, estamos en la experiencia de aprendizaje que se llama ¿A qué suena el Perú? Sí, y el día de hoy nuestra actividad, vamos a crear un cuento sonoro. ¿Y cómo vamos a crear un cuento sonoro, señorita? Tú eres un experto creando cuentos. Sí, tú sabes que un cuento debe tener primero... Muy bien, el personaje, ¿no? ¿Qué personaje va a tener nuestro cuento? Luego ponemos el título y las tres partes del cuento. El inicio, que presentamos el lugar donde se va a desarrollar nuestro cuento, ¿no? El nudo, que es el problema, el conflicto que va a haber o que va a tener el personaje. Y por último, el desenlace, que ese problema que hubo se va a resolver. Tú ya sabes eso, porque eres un campeón, una campeona creando cuentos. El día de hoy vas a crear un cuento, pero utilizando algunos objetos o tú con tu cuerpo para producir sonidos, distintos sonidos. Entonces yo te voy a presentar un ejemplo de un cuento sonoro. ¿Quieres verlo? ¡Vamos! Muy bien, mis semillitas. Entonces vamos a realizar el día de hoy un cuento sonoro. Sí, utilizando distintos objetos que tengamos a nuestro alcance. ¿Sí? Por ejemplo, mira, yo voy a utilizar una botella. También voy a utilizar una bolsa de plástico. ¿Ya? También voy a utilizar unas piedritas para realizar sonidos en mi cuento. Entonces, mis semillitas, ahora vas a escuchar una linda historia. El cuento se llama La sed del lobo. Había una vez en un bosque lejano donde corría mucho viento. Un lobo hermoso que le gustaba aullar. ¡Au! ¡Au! Un día este lobo, que caminaba por el bosque sobre las hojas secas, le dio mucha sed y levantó sus orejitas para escuchar algún río o riachuelo cercano. El lobo, con sus orejitas, prestaba mucha atención a los sonidos de la naturaleza, hasta que escuchó un río. Al escuchar el río, el lobo corrió rápidamente. Cuando estaba en el río, empezó a beber el agua. ¡Glup, glup, glup, glup! De pronto, empezó a sentir en su pelaje unas gotitas de lluvia. Como empezaba a llover, el lobo empezó a correr para buscar protegerse de la lluvia. Cuando estaba corriendo, empezó la lluvia muy fuerte. Asustado, el lobo siguió corriendo y empezaron los truenos. El lobo llegó a una cueva y se protegió de la lluvia y empezó a aullar de felicidad. ¡Au!
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Y qué te pareció la historia, mis semillitas? ¡Qué lindo!, ¿no? ¿Quién fue el personaje de nuestra historia? Muy bien, el lobo, que tenía mucha sed, ¿no? Y se fue a buscar agua. ¿Viste cómo yo hice el sonido de las hojas con la bolsa de plástico? Cómo yo con mi cuerpo hice cuando el lobo tomaba agua, ¿no? Glup, glup, glup. O cuando aullaba, ¿sí? Entonces, ahora tu reto del día de hoy, mis niños y niñas, es que tú crees un cuento sonoro, ¿sí? Utilizando los objetos que tengas en la casa o de repente también con sonidos de tu cuerpo que tú puedas producir, ¿sí? Vas a crear un cuento y me enviarás un videíto de tu cuento creado, así como lo he hecho yo en el ejemplo, igual vas a crear tu otro cuento. Entonces, mis semillitas, hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Esperando sus evidencias, les mando un fuerte beso, un abrazo bien grande. Recuerden que deben seguir cuidándose, lavándose las manos, usando las mascarillas, ¿sí? Muy bien, mis semillitas, nos vemos, cuídense mucho.